ustedes. La verdad es que hace unos años, un par de años, estaba yo sentado allá como estudiante y como interno de Bolivariana. Pues es una experiencia que nos llena y nos hace crecer a todos, digamos, dentro de la formación como médicos. Y digamos que estos espacios académicos se tienen que continuar respetando y fomentando. Entonces, sin más preámbulos, la charla que les voy a presentar el día de hoy acerca de hipertensión pulmonar pues está enfocado en el trasplante de estos pacientes. Digamos el temario, la lista de temas o el contenido de esta charla está dado aquí. Vamos a tener una breve descripción de la historia de trasplante en general, que tiene mucha relación con hipertensión pulmonar, una pequeña definición de hipertensión pulmonar con la clasificación de la misma, hablar de la epidemiología en trasplante, hablar de por qué estamos hoy aquí sentados hablando de hipertensión pulmonar en trasplante en el contexto de disfunción primaria del injerto, tener una noción o dar un brochazo grande de que el paciente con hipertensión pulmonar pues padece una enfermedad sistémica con efectos en múltiples niveles. Digamos, vamos a hablar también de nociones o de intervenciones perioperatorias y intraoperatorias que impactan en los desenlaces de estos pacientes, otras intervenciones que están en proceso de ser validadas y hablar de algunas cosas que vendrán probablemente a futuro, y finalizaremos con unas pequeñas conclusiones o unos pequeños mensajes para la casa. Entonces, cuando hablamos de trasplante, hace 8 días nada más estamos en una charla de bolivarianos en el mundo, donde un doctor egresado también de Bolivariana nos hablaba de su experiencia en trasplante. Y esa experiencia en trasplante pues lleva muchos años. Empezó en 1963, cuando los doctores Hardy y Webb hacen un trasplante en un paciente con enfisema y cáncer de pulmón. Pero de ahí para atrás hay muchas otras cosas. O sea, se venía trabajando en trasplante en modelos animales, se venía haciendo trasplante en perros, en gatos, donde el doctor Carrel, el doctor Demikov pues hacían ese tipo de intervenciones. Stauder, Metras y Cahan hacen, digamos, otras aproximaciones después de las intervenciones del doctor Hardy y Webb. En agosto de 1968 hace un trasplante, el doctor Julia hace un trasplante en bloque, corazón-pulmón, a un lactante con hipertensión pulmonar. Digamos que eso es un hito porque vamos a ver que en general fue, digamos, una de las primeras herramientas en hipertensión pulmonar. De 1963 a 1978 se realizaron 38 variantes de este tipo de intervenciones tratando de mejorar la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, las infecciones, el rechazo del injerto, los problemas de la anastomosis hicieron que no fuera, digamos, viable en su momento. Todo esto a expensas de una inmunosupresión que todavía no teníamos muy claro, que no disponíamos de muchas moléculas, del efecto isquémico que produce la ligadura de las bronquiales y digamos una falta de la modulación o de inmunosupresión que termina generando el proceso de rechazo. Esto va a terminar cambiando o mejorando más o menos en la década de los 80 tras optimizar algunas intervenciones debidas al uso de la ciclosporina, digamos, variantes de intervenciones con respecto al manejo de las bronquiales y a la mejor selección de los pacientes para realizar los procedimientos, pues para que sean unos mejores candidatos en ese procedimiento, pues en el trasplante en general. Entonces, hasta 1981 en general, el trasplante de pulmón no era una realidad, no era algo que se hiciera de manera frecuente. Se habían hecho, como les menciono, unas 39 variantes y los desenlaces no habían sido, digamos, prometedores, pero aparece en Stanford el doctor Bruce Reitz, quien hace un primer trasplante exitoso en bloque. Este paciente pues, sobrevive, logra una supervivencia mayor al primer año. Todo esto luego de haber, digamos, modificado las intervenciones con respecto a la inmunomodulación y el ajuste y el descubrimiento de la ciclosporina. El paciente que él trasplanta es un paciente de hipertensión pulmonar, por eso les digo, el trasplante de pulmón está muy ligado a la hipertensión, siendo la primera intervención que se hizo después del manejo médico óptimo, entre comillas, para la hipertensión pulmonar,
manejo que vamos a ver que cambiaría a partir de 1996. En 1986 aparece el trasplante bipulmonar o bibloque en general, y pues en nuestra clínica tenemos la disponibilidad del trasplante a partir de 1997. No sobra decir pues que el ECMO también lleva muchos años digamos, en relación a las patologías cardiopulmonares, y se ha venido retomando en los últimos 15, 20 años. Nosotros somos la primera institución en Antioquia y digamos que una de las primeras en Colombia en retomar el ECMO, y pues eso también es un motivo de orgullo de que digamos, profesemos nuestro amor por la institución. Entonces aquí vemos en esta gráfica cómo ha sido la evolución de la hipertensión pulmonar en general. Entonces, soporte básico general, pues, que se brindaba a los pacientes de manejo de diurético, manejo del dolor, morfina, oxígeno, cambia en 1996, pero antes de 1996, como vimos, 81, 86, los pacientes eran llevados a trasplante de pulmón como un tratamiento para hipertensión pulmonar. En 1996 cambia el paradigma en hipertensión pulmonar a expensas de, digamos, el descubrimiento o el reporte que sale publicado de New England de mejoría de la supervivencia con el uso del epoprostenol en los pacientes con hipertensión pulmonar, y de ahí en adelante vienen una serie de medicamentos adicionales en diferentes vías, en la vía de la endotelina, en la vía de las prostaciclinas con el desarrollo posterior de los análogos agonistas IP, y de los inhibidores de fosfodiesterasa en la vía de la guanilato ciclasa. En este tiempo, digamos que se sigue haciendo trasplante de pulmón, pero probablemente una enfermedad que antes era muy mortal tempranamente, pues ya hemos llegado a una supervivencia un poco mayor, que es lo que muestran las supervivencias de las cohortes del Reveal versus la histórica que teníamos de los Estados Unidos en el 80. La definición de hipertensión pulmonar en nuestro contexto, pues estaríamos hablando de un componente precapilar versus el postcapilar, digamos que el grupo 1 versus el grupo 2 en general. Lo importante aquí a tener en cuenta es que un aumento de la presión de la media de la pulmonar por encima de 20 habla de hipertensión pulmonar. Las discusiones de si pues, postcapilar, grupo 3, grupo 4, pues tienen que ser evaluados en el contexto de descartar otras patologías asociadas, pero vamos a ver, y aquí es muy importante esto que les voy a mostrar acá, no me señale, qué pena, es que pues, en el contexto de patologías del grupo 1, grupo 3, grupo 4 y hasta el grupo 5, probablemente ese manejo precapilar abarque o se pueda encasillar dentro de lo que vamos a hablar en esta charla. Sin más preámbulos, pues, entonces en el grupo 1 pues, tenemos las causas idiopáticas hereditarias, las toxinas, algunas cardiopatías congénitas y pues, digamos los respondedores a canales de calcio, que digamos es el grupo principal de esta charla. La epidemiología dentro de todo lo que es trasplante, solo el 3% en el mundo son trasplantes por hipertensión pulmonar. Realmente es que ha cambiado el paradigma, por lo que les venía hablando de la mejoría en la supervivencia con los diferentes manejos. Pero en nuestro registro hablamos de que más o menos un 6% de los pacientes con hipertensión pulmonar, pues de toda la lista de trasplantes, han sido trasplantados con la indicación de hipertensión pulmonar. Acá a mano derecha, pues al final de la diapositiva, vemos cómo nos ha ido a nosotros, que es para irnos adelantando al porqué de esta charla. Si nosotros vemos en la tabla nuestra supervivencia en este grupo, pues realmente no es la mejor. Eso es algo que históricamente ha pasado en todo el mundo, no es un problema de la clínica, pero por ese mismo motivo estamos hoy aquí reunidos porque vamos a empezar a hacer algunos cambios para mejorar nuestros desenlaces en el trasplante. Entonces, aquí en el mundo, como les estaba mencionando, cuando miramos la tabla de la izquierda en la flecha que va hacia abajo, vemos como la línea azul, que es la línea de trasplante por hipertensión pulmonar, tiene una tasa de supervivencia muy bajita, especialmente en el primer año. Y esa muerte temprana está debida a complicaciones, digamos, perioperatorias y a la disfunción primaria del injerto. Sin embargo, una vez el paciente sobrevive al primer año, su expectativa de vida con el trasplante es la segunda mejor después de los trasplantados por fibrosis quística. Es decir,
sigue siendo muy válido, sigue siendo una herramienta importante tener presente para los pacientes con hipertensión pulmonar, a pesar de la mortalidad que les pueda generar el trasplante. ¿Por qué hablar entonces de disfunción de primaria del injerto? Pues es la principal causa o la relación de la muerte en estos pacientes. Para efectos prácticos es una lesión que se produce en el pulmón. Esta lesión ocurre en las primeras 72 horas. Se caracteriza por la presencia o no de infiltrados, como vemos en la disfunción grado 0. Puede no haber infiltrados o pueden ser leves o únicos. Para efectos prácticos, esto se comporta como un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Los mecanismos de su producción están dados porque hay daño del epitelio en relación al proceso isquémico y a la degeneración por las fases celulares de Trump, el daño endotelial en general, la liberación de citoquinas, quimioquinas, una activación del sistema inmune del receptor y un estrés oxidativo. Todo eso, pues que queda traducido dentro de lo que llaman un fenómeno de isquemia y reperfusión con daño del injerto posterior. Tiene efectos, en este escenario fisiopatológicos, donde van a producir un efecto de edema, y el perpetuar el edema va a empeorar el pronóstico de la disfunción primaria del injerto. Esto va a alterar la distensibilidad, o sea, va a hacer que los pulmones sean un poco más rígidos, como les mencionaba, se comporta como un SDRA. El efecto de la hipoxemia genera aumento de las resistencias vasculares pulmonares, y eso va a generar lo que llaman un mismatch o un desequilibrio entre el equilibrio de la ventilación-perfusión a expensas del fenómeno de hipoxemia, que lo va a continuar perpetuando. Entonces aquí, a grosso modo, vemos un lobulillo pulmonar secundario. Este lobulillo pulmonar secundario primero, que está bien, pero empieza a haber un fenómeno de edema. Vemos como las bolitas verdes empiezan a dilatar, a ingurgitar. Posteriormente, ese edema, que es intersticial, va a pasar a ser un edema alveolar por el aumento de las presiones y el aumento de lo que llaman áreas 4 de West, una tarea que usualmente le dejo a mis estudiantes. Y pues se va a ver evidenciado en un contexto imaginológico con las áreas, incluso de baby long o de diferentes fases consolidativas libres o de vidrio esmerilado en zonas intermedias de los pacientes que están haciendo la disfunción primaria del injerto. Para efectos prácticos, en lo macro, lo que vamos a ver es un pulmón que está congestivo, y en lo micro vemos acá en la aproximación unos cortes histológicos donde vemos un engrosamiento del intersticio e infiltración neutrofílica, pues por neutrófilos dentro del mismo intersticio, en contexto de esta enfermedad, que para efectos prácticos y de manera ya inflamatoria o microscópica se va a ver dado o configurado en un daño de toda la unión alveolo-capilar a expensas de inflamación, producción de citoquinas, daño de los alvéolos, daño del capilar pulmonar. Y pues yo me adelanto un poco a la charla, pero cuando uno compra un carro, quiere que su carro sea 0 kilómetros. Y cuando uno recibe un órgano, espera que ese órgano pueda arrancar en las mejores condiciones. Si uno arranca en unas malas condiciones y con mayor daño, pues probablemente los desenlaces, el tiempo de durabilidad del injerto, así como del carro, pues va a ser menor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la disfunción primaria del injerto? Entonces, tenemos unos factores que son del donante. Esos factores del donante, pues es un donante que puede ser limítrofe. Si uno tiene un donante limítrofe, pues probablemente no sea el mejor donante para un paciente con hipertensión pulmonar. En el mundo esto se ha venido optimizando porque uno puede mejorar un injerto haciendo perfusión ex vivo, es decir, conectar un pulmón a una circulación, entre comillas, extracorpórea, y tratarlo de limpiar de toxinas, de limpiarlo de infecciones, etcétera, mejorando así pues un injerto limítrofe por características del donante. Pero aquí, en las características del receptor, hay muchas cositas que sí podemos impactar, y pues que es la idea de esta charla. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar son, como les mencioné, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de disfunción primaria del injerto. Los pacientes que tienen elevación de las presiones de la pulmonar, que tengan disfunción diastólica. Vamos a ver que esto es muy importante por lo que les había mencionado. Tenemos un pulmón
que pasa, pues, o una vasculatura pulmonar que pasaba muy poquita precarga, un ventrículo izquierdo, luego un ventrículo izquierdo que recibe una precarga completa, él no está acostumbrado a manejar esa precarga y eso perpetúa el edema y la disfunción en los pacientes con hipertensión pulmonar, como lo habíamos mencionado previamente. Otras características perioperatorias, pues el trasplante monopulmonar, el uso de altas FIO durante el trasplante, el uso de la circulación extracorpórea tipo bypass, digamos las soluciones de preservación Eurocollins que ya no usamos en el mercado, sino que nosotros usamos Perfadex, un tiempo isquémico prolongado, haberlo transfundido mucho o haber tenido que dejar un tórax abierto o habernos demorado en cerrar. Las otras características del desarrollo de la disfunción primaria del injerto, pues las podíamos, digamos, relacionar con el cuidado posoperatorio, pero creo que esto no tiene, digamos, una mayor cabida porque es el manejo estándar, estar pendiente que el paciente no se aspire, que no lo sobrecarguemos de los líquidos, que no tenga ninguna, digamos, ninguna otra noxa adicional y pues que le hagamos ventilación protectora. Vamos entonces a la fase de enfermedad sistémica. Retomo esta tabla que siempre me parece muy importante cuando hablamos de hipertensión pulmonar, y es que los pacientes que empiezan a desarrollar hipertensión pulmonar, conforme aumenta la resistencia vascular periférica, disminuye el gasto, y esa disminución del gasto se va a ver reflejada en un aumento de la frecuencia respiratoria, una disminución, digamos, o una disminución del continente del tórax, lo que va a hacer que la respiración sea un poco más superficial, van a alterar los músculos respiratorios, va a generar, digamos, efectos deleterios en lo que es el hígado, el estómago, pues el lecho esplácnico en general, y va a terminar también a largo plazo generando sarcopenia en las extremidades de estos pacientes. Entonces, importante es que los pacientes que vayan a ser llevados a trasplante sean muy adherentes a la rehabilitación pulmonar y al soporte nutricional que se les pueda brindar, porque todo esto va a hacer que mi receptor esté en mejores condiciones para aceptar este nuevo injerto. Entonces, pongo esta diapositiva para llevarnos a la casa que la rehabilitación pulmonar es esencial, es muy importante. Yo soy uno de los principales defensores de la rehabilitación pulmonar en el pre, peri y post-trasplante. Vamos a tener, digamos que en el contexto de hipertensión pulmonar, teníamos unos criterios hasta el 2014 en los pacientes que tuvieran clase 3 o 4, antes de considerarse, pues debían ser evaluados antes del trasplante. Pues si el paciente tiene hipertensión pulmonar y estaba en clase 3 o 4, debería ser evaluado. Si para por el grupo de trasplante su patología era progresiva, venía, digamos, deteriorándose, debería ser evaluado por el grupo de trasplante. Los pacientes que usaran parenterales independientes de su clase funcional y la enfermedad veno-oclusiva. Y cuando se enlistaban, pues cuando a pesar de un manejo óptimo por más de 3 meses persistieran en clase 3 o 4, que tuvieran un índice cardíaco de menos de 2, su presión de la aurícula derecha fuese de más de 15, una caminata menor a 350, o que viniesen presentando algunas complicaciones derivadas del aumento de las presiones como hemoptisis o falla de algunos otros órganos. A partir del año 2020, digamos que hubo una adaptación de estos criterios, porque pues tenemos que ser un poco más acelerados en la inclusión de algunos pacientes, buscando como algunos marcadores para no llevar al paciente a trasplante en las peores condiciones que ya habíamos hablado, que pues si un donante no estaba muy bien, no le iba a ir tan bien. Entonces, tener, digamos, un riesgo intermedio alto en la escala pues, de la guía europea, o un REVEAL mayor a 7 para enlistar a estos pacientes que tuviera disfunción ventricular derecha a pesar de un buen tratamiento, que fuese usuario de prostanoides parenterales, que viniera teniendo digamos, un comportamiento progresivo. La veno-oclusiva sigue siendo, digamos, un criterio para la evaluación pretrasplante, que empezaran a hacer lesión renal o hepática o episodios de hemoptisis. Pero pues, esto también termina siendo un criterio para el listado de la hemoptisis, que íbamos hablando de que ya la lesión de órgano, de las complicaciones digamos, sistémicas de la hipertensión pulmonar, terminan siendo una indicación para su enlistamiento, la hipoxemia progresiva, especialmente en la veno-oclusiva, y los pacientes cuyo REVEAL sea mayor a 10 en el contexto de un tratamiento óptimo, incluyendo un prostanoide parenteral. Entonces, todo esto tiene que ver con que
la activación o el listado de los pacientes para el trasplante de hipertensión pulmonar se tiene que evaluar en el contexto de evaluar los factores propios del paciente, evaluar los factores del sistema y pues tener presente cuánto se demora un paciente que ingresa a la lista para recibir su órgano. Esta tabla pues es bien importante porque aquí les quiero mostrar que nuevamente la disfunción primaria del injerto es clave o una de las, digamos, de lo que nos preocupa más en estos pacientes, y pues claramente llevar a un paciente en malas condiciones hace que la disfunción primaria del injerto pues pueda ser mayor. Lo que queda claro de esta tabla es que no debemos dejarlos llevar a un alto riesgo. El reveal es, digamos, un marcador muy sensible para evaluar la posibilidad o el deterioro antes del trasplante. Y de esto, digamos, de manera característica, el aumento progresivo del BNP, la caída en la caminata, la caída en la clase funcional, pues en general son los que son estadísticamente significativos. ¿Qué es lo que nos están mostrando? Que el gasto cardíaco de este paciente se está cayendo y pues que lo está limitando cada vez más. Entonces, hay unas estrategias, digamos, sugeridas hoy por hoy o recientemente sugeridas en el manejo del trasplante. Vamos a hablar brevemente de lo que son las consideraciones anestésicas, vamos a hablar de las consideraciones del manejo quirúrgico o perioperatorio y por último pues algo así como rápido del manejo posoperatorio. Con respecto a las consideraciones anestésicas, debemos tratar de garantizar una buena estabilidad en el perioperatorio, en el intraoperatorio, tratar de usar inductores que nos eviten la caída del gasto cardíaco, darle ventilación protectora a estos pacientes usando FiO2 bajas, evitar el bypass siempre que sea posible, ya les voy a mostrar el porqué. Los vasodilatadores, digamos, que podemos usar para tratar de controlar las presiones durante el intraoperatorio, como el óxido nítrico o incluso prostaglandinas inhaladas. Vamos a ver que incluso hay opciones de prostaglandinas parenterales con un pequeño asterisco que tocaremos más adelante. El monitoreo de las complicaciones de manera continua por el grupo de anestesia con vigilancia con ecocardiograma transesofágica durante el intraoperatorio es esencial para evitar esas, digamos, complicaciones. El uso adecuado de los líquidos en el intraoperatorio y entrar con ECMO a cirugía de trasplante. En eso nos vamos a basar o a pasar la mayor parte de esta charla. Aquí me devuelvo un segundo porque en el contexto de las consideraciones anestésicas hay una regla que yo me tomé la libertad de considerarla, la regla del 40 en trasplante, y es que los pacientes cuando llegan a anestesia en general, como ya dijimos que la idea es que todos entren en ECMO, los pacientes deben tener máximo una FiO2 de 40. Recuerdan lo que habíamos hablado de disfunción primaria del injerto, más de 40, mayor disfunción primaria del injerto. Que el paciente entre con 40% de su flujo en el ECMO y que garanticemos una presión de la arteria pulmonar menor de 40 durante el intraoperatorio. Es más fácil decirlo que hacerlo en algunas oportunidades, pero esto es algo que ha cambiado en el mundo. Entonces, importante, en hipertensión pulmonar siempre debe haber un trasplante bipulmonar. Digamos que una gráfica, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando se hace monopulmonar y vascular, la mortalidad de esos pacientes es muchísimo más con respecto a los pacientes que se llevan a bipulmonar. Siempre ECMO sobre bypass, pero siempre ECMO. Esa es la clave de esta charla. Entonces, cuando se compara el ECMO contra la circulación extracorpórea con el bypass, vemos cómo a lo largo, pues de manera comparativa en este estudio, la mortalidad es mayor, pues la supervivencia es menor en el uso del bypass, con una supervivencia del 61% versus una supervivencia del 87% en los pacientes que son llevados a trasplante durante el manejo con ECMO. Luego, pues esto uno diría, esto sí será cierto, sí, este es un estudio ya prospectivo. Previamente habían habido unos reportes de uso de ECMO donde mostraban una mayor supervivencia y como vemos acá, comparativamente otros autores, por ejemplo el doctor Salman, en el 2017 publica cómo le va a él en trasplante cuando entra con ECMO en todos sus grupos y lo que vieron es que la supervivencia a 3 meses, a 1 año, a 5 años en los pacientes con hipertensión pulmonar era igual a los demás trasplantados. Es decir, parece ser que el ECMO era como la clave
aquí en los pacientes de hipertensión pulmonar para el trasplante. Adicional a eso, pues aquí les traigo un metaanálisis. Esta es una pequeña gráfica de un metaanálisis donde vemos que la supervivencia tiende a ser mayor, o la disfunción primaria del injerto es mayor, hay menor traqueostomía, menor sangrado, menor diálisis, menor, digamos, disfunción orgánica con el uso de ECMO versus el bypass. Entonces, pues claramente vemos que el ECMO empieza aquí a cobrar bastante importancia con respecto a los desenlaces. Y entonces viene una pregunta: ¿cómo nos va? ¿Le valdría la pena hacerlo, digamos, de manera global? Y pues aquí vemos este estudio que es bien interesante con 159 pacientes de trasplante. Hay, digamos, otras consideraciones en estos pacientes que son llevados a ECMO y durante el trasplante, y es que los pacientes no reciben una dosis completa u óptima de anticoagulación, reciben en el contexto, pues en estos contextos 40 unidades por kilo, sin monitoría durante el intraoperatorio. Otros grupos no los anticoagulan o simplemente les dan 5.000 unidades al momento de iniciar el ECMO, y en el posoperatorio les hacen continuidad, digamos, de la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, pues que uno pudiese discutir que en el contexto de lesión renal, de compromiso inflamatorio, de fuga capilar, pues probablemente pudiesen tener algunas consideraciones de probablemente no poder garantizar una buena farmacocinética de las moléculas, pero pues sus desenlaces han sido bien favorables. Y lo importante de este estudio es que cuando se les hizo ECMO a todos los pacientes con trasplante, a las 0 horas del trasplante, a las 24, a las 48 y a las 72 horas, su evolución en general de disfunción primaria del injerto era casi nula. Miren que lo que marcaba allí es una disfunción primaria del injerto grado 0, es el paciente que acaba de salir de cirugía, que digamos todavía está en un proceso de reanimación, y lo que es disfunción primaria del injerto grado 1, lo que habíamos hablado de la PAPI 300, 200, y 200 a 100 y menos de 100, pues son los grados 1, 2 y 3. Vemos que la grado 2, grado 3, que son, digamos, las que nos deberían de preocupar más, casi que no se ven en el gráfico, no aparecen. Y la supervivencia general de esta serie es del 86% al año. Digamos que esto claramente revoluciona lo que se había pensado, y pues la conclusión de este estudio es que se debería considerar el uso de ECMO de manera rutinaria en los pacientes que van a ser llevados a trasplante, porque disminuye la disfunción primaria del injerto y pues aumenta la supervivencia de estos pacientes. Entonces, bueno, ¿y cuál es la evidencia del ECMO siempre? Entonces, nuevamente, usar el ECMO intraoperatorio, incluso mantenerlo en el posoperatorio, terminaba impactando en desenlaces como disfunción primaria del injerto y supervivencia global, que es lo que estamos viendo acá. Cogen un grupo de 722 trasplantados y hacen el seguimiento a los que se van a trasplantar, a los que se van a trasplantar sin ECMO, a los que se van a trasplantar con ECMO, y de esos mismos que se trasplantan con ECMO, cuáles continúan con el ECMO posterior y cuáles no continúan con el ECMO posterior al trasplante. Los criterios para su continuidad eran que tuvieran una PAFI baja, de menos de 100, que tuvieran una presión de la pulmonar muy alta, que se empezara a deteriorar entre el cambio pues, o la salida de cirugía, o que los pacientes fueran, digamos, trasplantados en el contexto de hipertensión pulmonar. Y nuevamente, una imagen habla más que 1000 palabras. La supervivencia de los pacientes que entran en ECMO veno-arterial al trasplante tienen una supervivencia al año del 91%, a los 3 años del 85% y a los 5 años del 80%. Digamos que eso es algo que no se había visto hasta el momento en el mundo para trasplante en general, para trasplante de pulmón. Ya hice algunas cohortes que hablan de supervivencia de hasta 10 años en promedio, con algunos otros inmunomoduladores, pero pues claramente si esto lo hace el ECMO solo, pues claramente probablemente vayamos a cambiar el paradigma del tiempo de supervivencia en el trasplante de pulmón. Y digamos, de manera importante, los que se prolongan en el ECMO, o sea, los pacientes que salen de cirugía y que tienen que quedar en ECMO, tienen una supervivencia del 84% al 80% a 3 años.
nuevamente es una supervivencia bastante aceptable, casi comparable esta curva con la de trasplante de corazón. Entonces, digamos que esto es algo que no se venía haciendo, pero que cada vez cobra muy fuerte, mucha más fuerza, y vemos la supervivencia en hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar es la de arriba y la de abajo es sin hipertensión pulmonar. Mire que incluso la supervivencia de los pacientes con estos, pues con hipertensión pulmonar primaria, del 88% a 5 años cuando salen con ECMO versus cuando no salen con ECMO. Lo mismo, digamos, como les menciono, este estudio abarcaba todos los pacientes trasplantados, es decir, les daban ECMO a fibrosis pulmonar, a bronquiectasias, a fibrosis quística, a EPOC, y la supervivencia en general con el uso del ECMO intraoperatorio, con o sin prolongación del ECMO, es superior a no brindar el ECMO. Entonces, pues claramente el ECMO en este contexto aumentó la supervivencia en los pacientes trasplantados de pulmón, y pues en el mundo vemos como el ECMO cada vez está presente en más trasplantes, al punto de que casi todos los trasplantes en el mundo se están haciendo con ECMO. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos impactando en algunas pues, en la disfunción primaria del injerto, le estamos facilitando la vida al cirujano. ¿Por qué? El paciente que entra en ECMO, uno diría, no, pero es que entra anticoagulado. Recuerden que no son las dosis óptimas, que no hay que hacerle monitoría, y pues que el riesgo de sangrado no va a ser tan grande. Y estar en ECMO durante digamos, un perioperatorio o un transoperatorio adecuado, estar estable, evita que el cirujano tenga que estarse retirando, parando un momento, recuperando al paciente, y eso hace que los pacientes que sean trasplantados en condiciones difíciles, por ejemplo los trasplantes lobares, los pacientes con enfermedades fibrosantes, con pulmones pues, o tórax intervenidos previamente, especialmente con pleurodesis, presenten una supervivencia, digamos, mayor, y que tengan condiciones óptimas durante su intraoperatorio. Entonces, pues, en conclusión, hay cosas que ya están inventadas. Probablemente yo no necesito hacer un estudio, digamos, clínico aleatorizado, doble ciego, para saber que si me disparan, me voy a morir. Ya sabemos que cuando las cosas son como tan tajantes, tan marcadas, con tanta diferencia, probablemente esto, digamos, jala la evidencia de manera importante. Y pues como lo vemos aquí en una carta de estos autores austriacos, vemos que lo que dicen ahí, pues no hay estudios clínicos aleatorizados fuertes, pues probablemente no los haya, pero la evidencia que sugiere esto, unos estudios retrospectivos que están bien diseñados en unos grupos paralelos, es suficiente en la consideración que acabamos de discutir para fomentar el uso de ECMO en todos estos pacientes. Entonces tenemos que aprender de los centros de grandes volúmenes. Infortunadamente nosotros no hemos llegado a hacer 50 en un año, llevamos solo 152 trasplantes, pero aquí lo más importante y lo que es llamativo y lo que es necesario es que nosotros como médicos aprendamos a cambiar el paradigma. Nosotros tenemos que ser dúctiles, tenemos que ser, digamos, acertados en las aproximaciones a nuestros pacientes, porque la medicina es algo de cambios continuamente. Otras intervenciones que se hacen, y es en este contexto es los pacientes que van a ser trasplantados por hipertensión pulmonar, crónicamente dilatan sus arterias pulmonares, y pues eso, digamos, que complica un poco las intervenciones que se les pueden ofrecer, al punto que se puede llegar a considerar una contraindicación relativa el tener dilataciones aneurismáticas. Sin embargo, lo que se viene haciendo en este escenario es hacer una reconstrucción del tronco de la pulmonar, digamos, con partes del injerto o con reconstrucción del pericardio. Aquí un poco más de la gráfica al respecto, son variantes quirúrgicas. El problema de esta intervención y de esta otra que vamos a discutir a continuación es que requieren del uso del bypass en el intraoperatorio, lo que puede, digamos, alterar un poco la supervivencia, pero ya sabemos que de entrada estos pacientes, pues es eso, o que se mueran por hipertensión pulmonar en el contexto de que ya vienen muy mal y están haciendo unas dilataciones aneurismáticas tan dramáticas como la que vemos en la imagen del medio, que posterior al trasplante pues vemos una pulmonar casi normal. Otra variante es, pues aquí el doctor Juan Camilo Rendón es el cirujano cardiovascular
por excelencia. Pues a mí me parece que él es muy bueno técnicamente, y él va y rescata los injertos. Pues él puede definir, recortar un poco más, digamos, la raíz de la pulmonar del donante para podérsela poner al nuevo receptor y evitar, digamos, esa contraindicación del trasplante de un paciente con dilatación aneurismática. Los desenlaces no son tan prometedores como cuando se usa ECMO, por lo que les acabo de mencionar con respecto al ECMO versus la circulación extracorpórea por bypass, pero pues es una estrategia, como les menciono, en un grupo muy selecto de pacientes con hipertensión pulmonar. Voy a hablar de otras estrategias descritas. Pues realmente creo que falta un poco más de validación en este escenario, y es reasumir la dosis de epoprostenol. Este es un estudio bien interesante, es un estudio japonés donde a los pacientes que eran trasplantados se les reinicia un cuarto de la dosis del epoprostenol que venían recibiendo. Todo esto porque parece ser que el epoprostenol tiene una modulación en esas moléculas, digamos, de adhesión, en el ICAM, en el BCAM y en ese daño endotelial que se produce durante la reperfusión. Sin embargo, vuelvo a lo que les había mencionado previamente con respecto a la acotación de las prostaglandinas, pues el epoprostenol tiene un efecto bien importante en la agregación placentaria. De manera curiosa, en este estudio, pues la tasa de sangrado no fue superior en los pacientes que reasumían el epoprostenol versus los que no lo reasumían, pues no se les reiniciaba en el postoperatorio inmediato en plan de irlos desmontando paulatinamente. Y las disfunciones primarias del injerto, en los que eran descontinuados de manera inmediata versus los que no se descontinuaba, pues digamos así, titulado, es estadísticamente significativo. Creo yo que vale la pena esperar un poco más a tener más evidencia al respecto, pues, teniendo en cuenta las consideraciones de los estudios. A futuro, pues vamos a probablemente desarrollar medicamentos que impacten la disfunción primaria del injerto, y vamos a desarrollar también otras intervenciones o otros ajustes del manejo quirúrgico que puedan impactar en lo que llamamos, digamos, la disfunción crónica del injerto también, y la infección. Aquí las vamos a mencionar brevemente, pues aún no está completamente dilucidado su rol en el contexto de hipertensión pulmonar, pero pues la revascularización de las bronquiales, usualmente las bronquiales ya no se anastomosan, pero digamos otros grupos que ya nos llevan un poco más de tiempo y de experiencia, el grupo de Copenhague, el grupo de la Mayo Clinic, el grupo de Cleveland y el Hospital de Niños de Texas, hacen anastomosis de las bronquiales. ¿Por qué es importante las bronquiales? Pues porque las bronquiales perfunden con presión sistémica a los pulmones, y esto se ha visto reflejado en una disminución de las infecciones de los pacientes trasplantados. Los que no se anastomosan tienen más infecciones versus los que sí se anastomosan, y menores disfunciones crónicas del injerto en los que sí se anastomosan versus los que no se anastomosan. Probablemente mantener algo de perfusión adecuada en este escenario pues es bien importante. Aquí llamativo es que los tiempos quirúrgicos son iguales, es decir, aquí, como les menciono, es importante cambiar el paradigma, porque usualmente el comentario es que anastomosar las bronquiales es bastante complejo, y pues sí puede tener algo de complejidad, pero si uno entra en buenas condiciones, el paciente está en ECMO bien pues, previa, iniciado de manera preventiva en el intraoperatorio, va a tener, digamos, más tiempo, más tranquilidad para hacer las intervenciones del cirujano cardiovascular, de manera, digamos, que me tengo que dar ahí algo de golpes de pecho en estas cortes. Las reintervenciones parecen ser un poco mayores en el grupo de la anastomosis de las bronquiales, reintervenciones por sangrado, porque tienen presión sistémica en general, pero pues esto es algo que probablemente vayamos a estar haciendo en un par de años. Más adelante tendremos otras moléculas como el uso de los receptores, de los agonistas del beta 2, el uso del hilopro, de hidrógeno, de monóxido de carbono o de xenón, o incluso de otras moléculas que terminan modulando
esa disfunción primaria del injerto, esa expresión de moléculas de adhesión, esa expresión o esa promoción de quimiotaxis e inflamación que se pueden ir modulando. Aquí importante, pues yo le comentaba al doctor Alejandro que me parece bien interesante y es pues el acetaminofén es importante en el manejo del dolor. Realmente en el intraoperatorio y en los posoperatorios no es, digamos, un medicamento que nosotros desconozcamos y pues termina impactando en otras moléculas, en la peroxidación de lípidos y en pues, o en el daño reactivo que puede generar la hemoglobina libre. Entonces, pues manejarle el dolor también es bien importante. Esta charla pues es, digamos, bastante prometedora a mi forma de verla. La idea es que nosotros cojamos unos pulmoncitos que pueden no estar tan bien. En el mundo ideal esperamos tener en algún momento la perfusión ex vivo, lo que les mencionaba de recuperar pulmones que estaban sufriendo, que no estaban en las mejores condiciones, para prevenir, digamos, perpetuar la lesión isquémica, pero en el contexto de un receptor no óptimo, el inicio del ECMO intraoperatorio va a hacer o va a modular ese daño de reperfusión, teniendo en cuenta la fisiopatología de la disfunción primaria del injerto y lo que veníamos hablando de disminuirle también un poco el trabajo al ventrículo izquierdo, brindándole una perfusión controlada a ese pulmón mientras se adapta y arranca a trabajar, evitando llevar a ese pulmón a un ECMO no planeado o a una disfunción primaria del injerto grave. Las conclusiones pues, de esta charla son que a pesar de las estrategias disponibles, el trasplante en este grupo sigue siendo algo complejo. Las tasas de mortalidad son altas, siguen siendo cercanas al 10%, miren que la supervivencia es del 90%. El ECMO es una estrategia que en este campo favorece los desenlaces, digamos, positivos, siendo esencial el entrenamiento de los diferentes entes en el manejo de los pacientes de trasplante. Ojo, pues aquí la evidencia es para ECMO veno arterial. Es crucial un grupo sensibilizado, respetuoso, académico y práctico que impacte en todos los niveles del pre, peri y post-trasplante para mejorar la mortalidad. Y como les pongo ahí al final, empezar con el pie derecho impacta claramente los desenlaces del trasplante. No hay signo más cierto de locura que hacer una cosa una y otra vez y esperar resultados distintos. Entonces, pues, la idea es que cambiemos nuestro paradigma, que probablemente nos movilicemos a instaurar el ECMO intraoperatorio de manera preventiva para que cojamos unos pulmones que están sufriendo, los optimicemos adecuadamente y los llevemos después de un trasplante a unas mejores condiciones para pues, vivir una vida luego de su rehabilitación. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado la charla.